Paz, hermano, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde Filial Virrey del Pino, la última trompeta. Agradecido al Señor por la oportunidad que nos dan los hermanos de la radio, el hermano Diego. Gracias por la vida de nuestro amado pastor que estuvo haciendo la primera hora del programa. Que el Señor le bendiga, bendiga su vida. Muy hermosa la palabra que el pastor estuvo compartiendo. Gracias. Y bueno, como siempre estamos desde aquí, hoy nos acomodamos para que nos puedan ver. Estamos con mi esposa, con mi mamá y bueno, a Timo no lo pueden ver, pero está con nosotros. Así que bueno, gracias damos al Señor por poder estar haciendo este programa, hermanos. Amén. Y la verdad que es muy hermosa la palabra de gracia, como decía el pastor, la que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia junto con todos los santificados, Amén. dice la palabra. Gracias, Jesús. Así que vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa para que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu Santo y no sean palabras de humana sabiduría las que hablemos, hermano. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor. Gracias por tu poder, gracias por tu amor, Señor, que nos mantiene cada día, Señor, firme, Señor, confiando en la esperanza que tenemos por delante, Señor, de poder ser tu esposa, de poder reinar contigo por la eternidad. Señor, gracias, Señor, por el aliento de vida que tú nos das cada día, Señor, para que tengamos la oportunidad de vivir en esta comunión contigo. Amén. Bendice a los hermanos, Señor, a todos los que nos están escuchando, Señor, a los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo que se encuentra en la calle José Hernández 384. Que tú los bendigas a todos, Señor, para que ellos puedan atesorar esta palabra, para que la puedan compartir, Señor. Y bendice, Señor, también a las personas que nos escuchan por primera vez, a los hermanos que se conectan también a través de la radio o a través del Facebook. Señor, que tu palabra, Señor, sea no solamente una enseñanza, Señor, en cuanto a lo teórico, Señor, sino que sea una realidad en nuestra vida, Señor, para que podamos manifestarla y podamos hacerla correr como así dice tu palabra. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí a la palabra en el libro de Romanos, del capítulo 5. Gracias, Jesús. Esta palabra es una palabra que siempre estamos tocando. El libro de Romanos, no podemos dejar el libro de Romanos porque hay muchos hermanos que no conocen su posición en Cristo y no conocen las provisiones que Dios les dio en Cristo. Entonces tenemos que incitar mucho en este libro para que los hermanos puedan conocer todo lo que el Señor les dio en Cristo. Y ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. ¿Vio? Gracias, Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Y entonces ahí dice la palabra, dice, porque si siendo enemigos, ¿vio? Y ahí nosotros tenemos que gozarnos, porque cuando éramos enemigos, Dios nos amó en Cristo Jesús. ¿Vio? Ahí en Efesios, en el capítulo 2, ahí, o acá en el capítulo 5 de Romanos, dice, mas Dios muestra su amor. Pero en el capítulo 2 también nos habla de nuestro pasado. Vamos a buscar ahí en Romanos capítulo 5. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que nos permite hablar su palabra un día más. Gracias al Señor porque pudimos descansar, pudimos levantarnos sanos un día más. Gracias al Señor, ¿no? Por su bondad, por su misericordia que se renueva cada mañana. Amén. Gracias al Señor que nos sostiene hasta el día de hoy, ¿no? Gracias, Ahí en Jesús. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vio? Amén, En que aleluya. aún siendo pecadores, ¿cuándo éramos pecadores? Gracias, Cuando no Jesús. conocíamos a Dios. Ahí también podemos citar ese versículo que dice que nosotros estábamos alejados de Dios. ¿Vio? Gracias, Jesús. Sin Dios y sin esperanza en este mundo, dice. ¿Vio? Entonces, ahí en el capítulo 2, 19 de Efesios, vamos a leer. ¿Vio? Y Dios muestra su amor. Dios mostró su amor para con nosotros, que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos reconcilió con Cristo por medio de su muerte. Vamos a leer ahí en Efesios. Amén.
Saludo a los hermanos con la paz del Señor, bueno, dando gracias a Dios por un día más de vida que nos da. Gracias al Señor porque podemos compartir su palabra, ¿no? A través de la radio, de Facebook, YouTube, luego los hermanos que no los ven ahora, y haciendo correr esta gracia maravillosa, ¿no? Que a través de estos medios puede llegar muy lejos. Gracias. Saludo a todos los hermanos y bueno. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en el 12. Gracias le damos al Señor. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Vio? No teníamos nosotros derecho en aquel tiempo. Porque como dice una alabanza, Él era de los judíos. Las promesas eran para los judíos. El Mesías vino para los judíos. Pero ellos lo rechazaron. Como dice ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice, a los suyos vino y ellos no le recibieron. ¿Vio? Ellos no le recibieron, no creyeron en aquel que fue enviado por el Padre, en Jesucristo, como al Mesías, como al mediador entre Dios y los hombres. La reconciliación vino por medio de Jesucristo. Ellos, los judíos, no le recibieron. Entonces la salvación vino a los gentiles, a todos los que creen en el nombre de Jesús. Juan 1:12. 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Vio? A los que le recibieron. Y nosotros le hemos recibido. Nosotros le hemos recibido. Hemos creído que era el Hijo de Dios. Que era aquel Dios que se hizo hombre, tuvo un vivir humano, fue a la cruz, murió, fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó. Y que se hizo el Espíritu que da vida y que cuando nosotros creemos ese Espíritu que da vida se mete dentro de nosotros. Amén. Nosotros hemos creído y por medio de esa fe que nosotros declaramos, porque como el pastor hablaba recién, en la gracia todo es por fe. Amén. Todo es por fe. En la ley todo es por obra. Pero en la gracia todo es por fe. La salvación es por fe, la justificación es por fe, la redención es por fe, el nuevo andar es por medio de la fe. ¿Vio? ¿Cómo que el nuevo andar es por medio de la fe? Y sí, usted cree que es una nueva creación y conforme a lo que usted cree, entonces usted declara y anda. ¿Vio? Porque el Evangelio nosotros hemos visto que tiene dos partes, el creer y el declarar. Pero también ahora hemos visto que también tenemos que manifestar lo que creemos y lo que declaramos. Entonces ahí se ve la realidad de este Evangelio de gracia, cosa que la ley no nos permitía llevar a cabo. ¿Vio? Entonces por eso dice, fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, dice, de su Hijo. La reconciliación con Dios a nosotros, como siempre decimos, no fue gratuita. Pero a Dios, de parte de Dios y de parte de nuestro amado Señor Jesucristo, le costó la vida de su Hijo. Él que tuvo que negarse a sí mismo, él tuvo que tomar la forma más horrible, por decirlo de alguna manera, que Dios podría haber tomado, que era el hombre, en su pecado, venir a este mundo, vivir en este mundo, ir a la cruz, cargar el pecado de todos nosotros en la cruz y morir como si fuese el peor de los pecadores. Jesús, gracias. Y no solamente que él tuvo que sufrir esa muerte, sino que lo peor que el Señor sufrió fue el abandono del Padre. Y el juicio que Dios tendría que haber derramado sobre el pecador, Dios lo derramó sobre su Hijo. ¿Vio? Por eso dice que es el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Amén, gloria ¿Vio? a Dios. Y ahora Él nos llevó a Dios, y cuando nos llevó a Dios, entonces nos presentó delante de Dios como santos, como justos, como perfectos, como hijos. Amén. ¿Vio? Entonces ahora dice, fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo. Y ahí vamos a leer en Romanos 8:32. Gracias, Jesús. Sí. Quería agregar, ¿no? Que la salvación había venido para los judíos, decíamos, ¿no? Sí. Y dice, a los suyos vino y ellos no lo recibieron. Amén. Pero acá en Efesios dice, porque Él es nuestra paz, en el 2:14, que de ambos pueblos hizo uno. Gloria a Derribando Dios. la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades
La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén, ¿No? gloria a Dios. Derribó la pared intermedia de separación e hizo un solo pueblo, ¿no? Qué maravilla lo que puede hacer el Señor, ¿no? Y para Dios ya no hay diferencia entre judíos. Ya no había enemigos, ya no había Ya nada. no hay Eran diferencia uno solo. entre judíos o griegos, entre esclavos y libres, dice la palabra, sino que todos son una misma cosa en Cristo Amén. Jesús. Ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, dice en Gálatas 6, ¿no? Amén. Sí, dijimos Romanos 8:32. Gracias, Jesús. Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Vio? Él no escatimó, dice, no se guardó a su hijo para sí. No se lo guardó. Gracias. No es que él dijo, no, yo a mi hijo. Vio que cuando nosotros vemos una persona en su peor degradación, y si pudiéramos entregar la vida de nuestro hijo para salvarlo a él de la degradación, le decimos, no, ni loco. Gracias, Jesús. Pero Dios no hizo así. Dice, él no se lo guardó, no se lo reservó, sino que él lo entregó, dice. El que no escatimó ni a su propio hijo, dice, sino que lo entregó. ¿Y por qué piensa que lo entregó? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros lo hizo el Señor. Por eso él obró la reconciliación. Sí. Siempre decimos, ¿no?, que el Señor tomó la peor forma, que es la del ser humano, pero en su pecado, porque Él es la máxima creación, ¿no? Amén. Pero porque dice allá en Génesis que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. Pero Dios Jesús tomó la forma del hombre en su pecado. En su pecado. ¿No? ¿Cómo pudo cargar en él, todo. un ser santo, ¿no? Todo el pecado de la humanidad, y lo hizo por nosotros, ¿no? Irreprensible, porque no cargó todo. Todo el pecado de nosotros, Él lo cargó sobre sí. Gracias, Vio Señor. que dice que Él fue afligido, dice. Hay un versículo que dice, le tuvimos por herido de Dios y abatido, dice. Sí, 53. Y dice, pero Él no... Vamos a leerlo ahí. Dice, pero Él no escondió de nosotros su rostro, dice. Señor Jesús. No Gracias, escondió Jesús. su rostro de nosotros. Dios dio a su Hijo, pero Jesús dijo, yo mismo pongo mi vida, Sí. ¿no? Él Sí, también, yo Él quería mismo. ponerla de Él también. Isaías. Sí, Isaías 53:3. Y en el 2, ¿no? Sí. Dice, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Aleluya, Eso gloria siempre a Dios. hablamos, es Gracias, tan maravilloso, Jesús, ¿no? aleluya. Porque usted saca una planta y vea la raíz de tierra seca, no le da ganas de seguir cuidándola, la quiere tirar, pero así se presentó el Señor, ¿no? Dice, no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, ¿no? Gracias, En el Jesús. versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Vio? Oh, Señor Como que Jesús. escondimos de él el rostro. A ver. Porque no había atracción en él. Gracias, pero la atracción Señor. no estaba en él, sino en lo que él hizo. Amén, En lo que él gloria a hizo. ¿Y Dios. qué fue lo que él hizo? Él ocupó nuestro lugar. Porque dice la palabra del Señor que él fue desfigurado. Su hermosura fue quitada de él. ¿Vio? Pero la hermosura que a nosotros nos atrajo fue su sangre derramada en la Amén, cruz. gloria a Dios. Esa fue la Gracias, hermosura que gracias, nos Jesús. atrajo de él. Entonces dice la palabra del Señor, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire lo que costó nuestra reconciliación con Dios. Gracias, Dios Señor. tuvo que matar a su Hijo. Él tuvo que escoger, o mataba a los pecadores o mataba a su Hijo, y mató a su Hijo. Amén, Gracias, gloria a ¿Vio? Dios. Por eso la palabra dice, el justo por los injustos. Era injusto que Dios matara a su Hijo por causa de los pecadores. Pero ese es el amor de Dios. Amén, Ese es el gloria a amor de Dios. Dios. Eso es lo que nos llevó a nosotros hoy a poder recibirle como nuestro Señor y Salvador y poder estar delante de la presencia de Él con una conciencia limpia de obras muertas. ¿Vio? Y ahí vamos a leer en 2 de Corintios 5:18 Gracias, Jesús. o 17 podemos leer. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gracias, Espero que usted Jesús. pueda entender esta palabra. Gracias, Señor. No queremos nosotros hacerla entender, que usted la pueda entender por medio de la revelación del Espíritu Santo. Amén. ¿Vio?
Gracias le damos al Señor. Gálatas 5:17. ¿No? No, 5... No, segunda Corintios. Segunda de Corintios, 5:17. Sí. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta el 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese qué maravilloso. Porque por un lado el Señor estaba juzgando el pecado de todos nosotros en Cristo. Estaba aplicándole muerte al pecado, pero también nos estaba reconciliando a nosotros en Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando, dice, consigo al mundo, dice. ¿Vio? Estaba reconciliando consigo al mundo. Entonces, ¿cuándo yo soy reconciliado? Cuando creo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y recibo a Cristo como mi Señor, reconociendo que Él ocupó mi lugar. Amén. Entonces, cuando nosotros declaramos, lo creemos y lo declaramos, entonces estamos diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliándonos a nosotros también con Él. Amén. ¿Vio? Llevando nuestros pecados, llevando nuestras faltas. Gracias. Él las llevó a la cruz. Claro, ¿vio? la necesidad Y las crucificó. de declararlo, ¿no? Sí. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación. Romanos 10:4, Gracias, Jesús. 19. Vamos a leerlo. Gracias, Señor. Tenemos que presentar el versículo para que los hermanos vean Amén, gloria que a hay Dios. un fundamento bíblico. 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, gracias Señor Jesús. Aleluya, gloria que a si Dios. confesares, ¿no? Gracias. Qué sencillo que lo hizo Dios para nosotros, ¿no? Amén. Qué difícil fue para Él, pero qué sencillo que lo hizo para nosotros, Amén, ¿no? gloria a Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque Gracias. con el Gracias, corazón se Señor. cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Con Gracias, gloria a el Dios. corazón se cree para justicia. ¿Usted creyó? Gracias, Jesús. Alcanzó la justicia de Dios. Amén. Sí, pero yo tengo malos pensamientos. Bueno, pero eso no anula el sacrificio de Cristo y lo que obró el sacrificio de Cristo para con usted. ¿Vio? Y nosotros siempre hablamos en cuanto a los malos pensamientos. Nosotros no podemos evitar que los malos pensamientos vengan a nuestra mente. Lo que sí podemos evitar que haga el nido en nuestra mente. Amén, Señor ¿Vio? Jesús. Por eso dice la palabra del Señor, ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones. ¿Vio? Para que no sean contaminados otros. Entonces dice, de manera dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Usted está en Cristo? Amén. Sí, yo estoy en Cristo. ¿Y cómo llegamos a estar en Cristo? Cuando hemos creído. Amén, Gracias, gloria a Dios. Jesús. Porque ¿cómo certificamos eso? Y ahí nosotros tenemos que ir a 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12. ¿Vio? De que nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. 1 de Corintios 12, 13. ¿Vio? Gracias, Entonces Señor. dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahora usted está en Cristo y yo estoy en Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces ya está, ya fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Ya ahora nosotros ya no somos, como leíamos ahí en Efesios, ya no somos extranjeros, ni advenedizos. ¿Vio? Ya no somos, sino que somos ahora hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. A extranjeros y advenedizos somos para este mundo. ¿Vio? Porque no somos de este mundo. Sí, Estamos en él, pero no somos de él. Y porque el mundo es un desierto para el Hijo Amén. de Dios, porque no hay nada que nos atraiga, nada que nos pueda saciar. Amén. Gracias, Jesús. Leo el 12:13. 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Vio? Y ahí nosotros vemos el bautismo del nuevo hombre. ¿Vio? Como hablábamos. El bautismo del viejo hombre estuvo en la cruz. ¿Vio? Porque fuimos bautizados, dice, en la cruz de Cristo, fuimos bautizados en él, dice, para muerte por el bautismo. Eso en cuanto a la vieja vida. Lo vimos ahí cuando vimos Romanos 6, 4, 3 o 4. Y ahora estamos viendo el bautismo del nuevo hombre, la nueva creación. Y en la nueva creación dice, porque
Fuimos bautizados por un solo espíritu, dice, en un cuerpo. Amén. Gracias. ¿En qué cuerpo fuimos bautizados? En el cuerpo de Cristo. ¿Quién fue bautizado en el cuerpo de Cristo? La nueva creación. Amén. El nuevo hombre. Y el nuevo hombre es un hombre que tiene la naturaleza de Dios. ¿Vio? Y que se rige por esa naturaleza, es guiado por esa naturaleza. Ya fue reconciliado con Dios por medio de la muerte de Cristo. Y ahora está sumergido en el cuerpo de Cristo para ser conducido por la vida del cuerpo y por la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Ahí voy a leer en Colosenses 1:21. Sí. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado. ¿Y el 20? ¿El 20? Sí, 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Vio? Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. Gracias, Jesús. Entonces, por eso nosotros cuando nos encontramos con un hermano que no conoce el mensaje de la gracia, él siempre él se encuentra en enemistad con Dios. Él siempre está pensando que no alcanza lo que él haga para alcanzar la amistad con Dios o la paz con Dios. Gracias, Señor. Pero Dios ya hizo la paz. Mm. Dios ya hizo la paz con nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo. Ya nos reconcilió con Él. ¿Vio? Por eso nosotros decimos que no vamos detrás de una salvación, sino que la salvación nosotros ya la hemos alcanzado por la fe. Amén. En cuanto a nuestra posición en Cristo. ¿Vio? Ya nosotros ya somos salvos. Amén. ¿Vio? Entonces, ahora nosotros tenemos que ver que ya nosotros no somos deudores en cuanto a Dios. ¿Vio? No le debemos nada en cuanto a Dios para alcanzar nuestra salvación. Sí, nosotros nos debemos a Él para vivir una vida en santidad. Eso es algo diferente. Gracias, Señor. Eso no es algo diferente. Pero qué maravilloso que Dios, dice, estaba en Cristo. Él mismo estaba en Cristo, reconciliándonos consigo mismo. Por medio del sacrificio de su Hijo, ¿vio? Gracias. Por eso después la declaración dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿vio? Y nosotros estamos en Cristo, entonces somos nueva criatura, dice. Las cosas viejas pasaron, sí, pero yo antes era esto y era lo otro. No, la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Vio? Y usted nació de nuevo. Y usted me va a decir, como le dijo Nicodemo al Señor, dice, ¿cómo un hombre viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero el Señor le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, dice, porque si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ahí nosotros vemos que tenemos que nacer de la palabra y del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de Dios. ¿Y cuándo nacemos de nuevo? Cuando creemos que Jesucristo llevó nuestra naturaleza de pecado y la crucificó, la mató, la sepultó y esa naturaleza nunca más resucitó. Lo que hemos resucitado nosotros en novedad de vida, dice la palabra. Gracias, Jesús. Entonces, volviendo ahí a Romanos capítulo 5, 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ya fuimos. ¿Por qué busca la reconciliación con Dios? Si ya eso es algo que se efectuó. Ya fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ¿qué me está queriendo decir, hermano? Nosotros ya fuimos reconciliados, pero ahora dice que seremos salvos por su vida. Pero ¿cómo? No es que nosotros somos salvos, sí, nosotros somos salvos. Somos salvos en cuanto a nuestra posición delante de Dios. Pero cuando acá dice que nosotros seremos salvos por su vida, está hablando de las circunstancias que se nos presentan a nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Vio? Tenemos que ser salvos de las situaciones que vienen a nuestra vida. Y para ser salvos de todas esas situaciones, para ser salvos de los sentimientos, de las direcciones, los pensamientos, tenemos que recurrir a la vida de Dios. ¿Vio? Cuando estamos hablando de sentimientos, direcciones y pensamientos, estamos hablando de la parte humana. Y para vencer o para poder ser salvos de ellos, tenemos que recurrir a la vida de Dios que está en nosotros. Gracias, Jesús. Ahí en el capítulo 2:7 de Romanos vamos a leer.
Gracias te damos, Señor. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Vio? ¿Vio? A los que perseverando dicen el bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad, la vida eterna, dice. Pero hay muchos hermanos que malinterpretan este versículo y piensan que la vida eterna se alcanza por el obrar. Pero porque nosotros hemos alcanzado la vida eterna, perseveramos en el bien hacer. Buscamos la gloria y la inmortalidad, que la hemos alcanzado porque alcanzamos la vida eterna. Ahora, la inmortalidad no se refiere a que vamos a vivir eternamente y para siempre en este cuerpo. Así que no que nosotros no vamos a pasar a muerte. Lo que va a pasar a muerte va a ser el cuerpo. El cuerpo dice, tiene sentencia, dice, del polvo fue tomado y al polvo va a volver. Pero nosotros, aunque estamos en la carne, dice, no militamos según la carne. ¿Vio? Entonces, nosotros pasamos de esta vida a la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Y entonces, porque nosotros pasamos de esta vida a la vida eterna, hemos recibido la vida eterna que es Cristo, como dice ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué vida es Cristo? La vida eterna, la vida que nunca perece. ¿Vio? Entonces, como hemos recibido la vida eterna, entonces esa vida nos va a llevar a la gloria, honra y la inmortalidad. Gracias, ¿Vio? Jesús. ¿Vio? A la gloria que nosotros vamos a recibir semejante a la suya. A la honra que vamos a recibir cuando nosotros recibamos nuestros cuerpos resucitados y glorificados. Y a la inmortalidad. Ya nunca más nosotros vamos a gustar la muerte. La muerte ya la gustamos por la fe cuando morimos con Cristo en cuanto a la vida vieja. Amén. ¿Vio? Lo que va a pasar cuando se acabe la vida de este cuerpo es lo que la palabra de Dios dice. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Porque nunca vas a mejorar. ¿Vio? Este cuerpo nunca se mejora. Nunca. Nosotros podemos manifestar la vida de Dios en este cuerpo durante los años de vida que el Señor nos dé, pero el cuerpo nunca mejora. Nunca mejora. Ya tiene sentencia. Si pudiera mejorar, entonces nos iríamos aún con este cuerpo al cielo. Pero no es así. Aún usted me va a decir, bueno, pero ahí la palabra de Dios dice que algunos darán, que habrá dos gritos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero fíjese que cuando aquellos que digan, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No van a gustar la muerte, sino que van a ser arrebatados. Pero aún sus cuerpos van a ser transformados. Y cuando lleguen allá, no van a tener el mismo cuerpo, sino un cuerpo transformado, glorificado. Dice, un cuerpo semejante a la gloria suya. Amén, gloria a Y Dios. fíjese que no es el mismo cuerpo. Porque cuando Jesús se presentó a los discípulos, ellos le preguntaron, ¿quién eres? Porque no le conocían. ¿Vio? No le conocían al Señor, hasta que Él se dio a conocer. Entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, ya estamos reconciliados con Dios. Ya estamos reconciliados con Él. Mucho más, dice, estando reconciliados con Él, dice, seremos salvos por su vida. Amén. Usted no sabe cómo vencer los Jesús. sentimientos, no sabe cómo vencer los malos pensamientos, no sabe cómo vencer las tendencias de la carne. Entonces tiene que ir a la comunión con su espíritu. ¿Vio? ¿Y cómo somos salvos? Y ahí tenemos que ir a Romanos capítulo 10. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Donde dice, sí, 12 y 13 dice, porque no hay diferencia, como marca siempre, no hay diferencia, ¿no? Sí. Qué maravilla es, Señor. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Gracias, Porque Jesús. todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahí no hay diferencia, no, todos son iguales para el Señor, ¿no? amén. Todo aquel que Aleluya, invoque el gracias, nombre del Jesús. Señor será salvo. Será salvo. ¿Vio? No hay diferencia. Antes había diferencia entre el judío y el griego o el gentil, porque el judío era el pueblo de Dios, por elección. Pero cuando vino Cristo, como leímos ahí en Efesios, dice, Él derribó esa pared intermedia. Amén, gloria a Dios. Derribó esa... no es que Israel dejó de ser el pueblo de Dios, pero ya ahora Dios ya no hace diferencia entre un pueblo y otro.
Ahora, en este tiempo, aunque en el tiempo pasado haya sido Israel escogido por la elección de Dios, en este tiempo los israelitas para alcanzar su salvación tienen que creer que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios. Amén. Si no, no pueden recibir su salvación. ¿Vio? Lo mismo que el gentil. Eso es lo que significa que Jesús derribó esa pared intermedia. Ellos eran por elección. Bueno, ahora ellos si no creen, tienen la misma condenación que un gentil. Gracias. Vamos a leer ahí en Joel 2:32. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hay un versículo que me Aleluya. lleva ahí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jehová, será salvo. Y ahí vamos a Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Vio? Entonces todo aquel que invocare, todo aquel que invocar el nombre del Señor. Y ahí dice No, entre el no remanente, importa, ¿no? no importa edad, no importa raza, no importa color, no importa nacionalidad, no importa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo, dice. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Porque en el nombre de Jesús dice se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Vio? Porque no hay salvación en otro nombre que no sea en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, dice, en que podamos ser salvos. No hay, Gloria a Dios. no hay. ¿Vio? Es como hablaba el pastor recién, muchos, y que nosotros venimos de ahí. No es que nosotros los estamos criticando a las personas, nosotros venimos de ahí, del paganismo, del catolicismo, Sí. de la religiosidad, donde nosotros poníamos nuestra fe en imágenes, en ídolos, ¿vio? Y nosotros venimos ahí, pero Y en cuando nosotros vino mismos. la palabra de fe a nosotros, ¿vio? Cuando vino la palabra de fe, porque dice ahí en Romanos, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesare que Jesús es el Señor, que no hay otro Señor, no hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres, dice, en que podamos ser salvos. No hay otro que nos pueda salvar de la condenación eterna. ¿Vio? Porque dice la palabra que los ídolos se hacen de madera y se hacen de metal. Dice, pero semejantes a ellos son los que las hacen. ¿Vio? Semejantes a ellos son. ¿Por qué? Dice, porque también dice ahí en Isaías capítulo 60 o el Salmo 60, dice que tiene ojos y no ven. 115. 115, perdón, vamos a leer ahí. Que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. ¿Vio? Y nosotros estábamos ahí, por eso nosotros no es que avergonzamos, criticamos, desmerecemos a estas personas, porque nosotros estábamos ahí. Pero vino la luz de la palabra y nos alumbró, y ahora nosotros sabemos que por medio de Gloria a Jesucristo Dios. es la salvación a los Gloria a hombres. Dios. Y Gracias, ya no Jesús. ponemos nosotros nuestros ojos ni en una estatua, ni en un hombre, ni siquiera ni siquiera en una denominación, porque hasta ahí llegó, ¿vio? Hasta ahí llegó la religiosidad, a poner los ojos en una denominación para alcanzar la salvación. Gracias. Y no es así. Ahí 115. Bueno, Lutero decía, ¿no? Que antes se decía que la salvación estaba dentro de la Iglesia Católica. Y Lutero decía, pero la palabra dice que está dentro de Cristo. Amén. Gracias, Dios. Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación, no fuera de alguna denominación, Claro. alguna iglesia, nada. Claro. ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Y si un Un lugar católico físico. cree en el nombre de Jesucristo y lo cree en su corazón, lo declara con su boca, también puede alcanzar la salvación. Amén, gloria a Pero Dios. no está la salvación en una denominación, está en Cristo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. 115, el 3, desde Sí. el 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Aleluya. Cada palabra de Dios es tan maravillosa, ¿no? Gloria a Dios. A veces la leemos con tanta ligereza, pero cuando leemos palabra por palabra, es tan maravilloso lo que el Señor nos trae, ¿no? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son todos los que la hacen y cualquiera que confía en ellos.
¿Vio? Gracias, Señor. Semejante a ellos. Gracias, Pensar Jesús. de que antes nosotros, Mm, particularmente, ¿no? No sé, veíamos una imagen y le hablábamos, le pedíamos como si fuese, sí. ¿no? Y qué equivocados que estábamos, ¿no? Pero mucha gente por ahí ve esa imagen porque ve algo, Claro, ¿no? Y nosotros Claro. lo tenemos al Señor en nuestro corazón. Él Amén. vive en nosotros. claro. Por la fe, Por ahora la fe, todo por vive, la fe. claro. Mm, Y Él vive en nosotros. Y qué maravilloso porque nosotros vamos a nuestro lugar de intimidad con Él y Él los responde. sí. Los responde. Gracias, Jesús. Vio qué maravilloso. Pero nosotros estábamos ahí. Y vino la gracia de Dios y nos abrió los ojos. Nos abrió los ojos. Quitó el velo que estaba delante de nuestros ojos para podernos ver con claridad a dónde estaba nuestra salvación. Gracias, Sí. Señor. Hay una ancianita que nos decía, 80 años tendrá, Mm, que ella tenía que ir a la iglesia, aunque sea una vez por semana, pagaba un remis para ir, para orar, porque si no, ¿cuándo va a orar? No, yo también estaba ahí. Yo decía, tenemos que ir a la iglesia a orar, porque si no, Dios no me va a escuchar. Cuando ahora abrimos nuestros ojos Y Dios como está- siempre digo, ¿no? Nos tiramos de cabeza al piso y ahí está la presencia del Señor. ¿no? Amén, Qué aleluya. Amén, gloria a qué Dios. libertad que el Señor nos trajo, ¿no? Ahora que podemos encontrarlo a Él en todas las cosas, ¿no? En todo momento. Él no se toma vacaciones, Él está en todo Y a veces momento, ¿no? tenemos alguna dificultad o algo y no... Ahí en el mismo lugar donde se presenta, ¿no? Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y vamos a la oración. Y tenemos la respuesta. Que por ahí antes o los incrédulos dicen, no, voy a ir a la iglesia, arrodillarme delante de una estatua porque me va a escuchar y sin darse cuenta, ¿no? Que el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz por cada uno de nosotros fue tan grande que lo tenemos. Vive en nosotros el Amén, Señor. gloria a Dios. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros podemos entender cuando el apóstol Pablo dice, y ahora deudores somos a todos los hombres. Amén. Porque nosotros estábamos ahí. Sí, Señor Jesús. Y el Señor nos sacó de esa oscuridad. ¿Vio? Nos sacó de esa oscuridad. Y ahora nosotros podemos ver. Podemos ver. Y entonces, por eso el Señor le dijo, creo que al ciego, le dijo, ve y dice, ¿y qué diremos si nos preguntan? Y ve y dile que los ciegos ven. No, Juan dijo, ve y dile que los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos andan, porque ahora podemos ver, ahora podemos ver con claridad. Antes no podíamos ver con claridad. Pero dice, si me preguntan, dice, ¿qué le diré? Dice, y ve y dile, dice, la maravilla que Dios está haciendo. Amén, gracias, ¿Vio? Señor. Y nosotros miramos humanamente y decimos, pero yo no he visto ningún ciego que recupere la vista. ¿Cómo que no? Yo era ciego, pero ahora mis ojos ven. Gloria a Dios. ¿Vio? Fueron Gracias, alumbrados los Jesús. ojos de mi entendimiento por Amén. medio de la palabra que el Señor le dio, en este caso, a mi pastor, y mi pastor me hizo ver, y el Espíritu Santo, buscándolo en oración, me trajo la revelación, la confirmación que la Amén. palabra que el Gloria a pastor me Dios. hablaba era de Dios. Gracias, Jesús. Amén. Entonces ahora yo puedo decir, ahora los ciegos ven. Gracias, Jesús. Los paralíticos andan. ¿Saben cuántas personas están con una parálisis en cuanto... Porque dice ahí la palabra en el libro de Hebreo, dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice. Enderezar las rodillas. ¿Vio? Enderezar las rodillas paralizadas, dice, ¿vio? En cuanto al servicio, ¿y pero por qué no pueden servir? Porque están poniendo su mira en cosas que se destruyen con el uso, Gracias, ¿vio? Jesús. Y entonces ahora el Señor nos trajo la claridad. Están atados, ¿no? En la tristeza, en el desánimo, muchas veces en la falta de perdón, todas esas cosas que atan a la persona, ¿no? Pero dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, gracias. Ahora Jesús. fíjese que no nosotros la iglesia, el mundo está pasando por un tiempo semejante al tiempo cuando vino el Señor Jesucristo. ¿Vio? Donde había oscuridad, donde había dureza en los corazones, donde había muchas enfermedades, muchas cosas. ¿Vio?
Y hoy el Señor Jesucristo físicamente no está, pero está la iglesia. Porque dice la palabra, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice que nosotros fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, y si habiendo sido reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida, salvos de todas las cosas que ya hemos visto, de las debilidades en cuanto a la carne, los pensamientos y todas esas cosas. Ahora, ¿para qué tenemos que ser, por qué vamos siendo salvados de esas cosas? Porque tenemos que llegar a una manifestación en cuanto a la vida de Dios sin mancha. Porque el mundo necesita que los hijos de Dios manifiesten la gloria de Dios. Porque ellos están en una oscuridad. Por eso dice ahí en Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Vio? Y esto tiene que ver con muchos hermanos que hoy están en un sueño profundo. Y Dios les está hablando. Dios ya los reconcilió con Dios en Cristo. Y Dios le puede hacer salvo de las tendencias de su carne, de los pensamientos que vienen en contra de la voluntad de Dios y de los deseos de su carne. Dios le puede hacer salvo por medio de la vida de Cristo que ellos recibieron. No que van a recibir, sino que recibieron cuando creyeron en Cristo. ¿Y por qué es necesario? Por lo que dice acá. Romanos 13, 11. Amén. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Vio? La noche está avanzada y se acerca el día, dice. ¿Vio? Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de que cuando creímos. Pero otra vez, y usted va a decir, pero ve, entonces usted me está diciendo que no somos salvos. No, sí, nosotros somos salvos, salvos por los méritos de Cristo. Pero la salvación a la que se refiere acá es la misma salvación a la que se refiere ahí en Romanos 5:10, donde dice, seremos salvos por su vida. Por eso la exhortación o la amonestación o el aliento, dice, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar esto de levantarnos del sueño? Dice... Y pues dice, porque nuestra salvación está más cerca, dice, más cerca que cuando creímos. ¿Qué salvación? Y que ya la salvación obre una transformación tal que hasta en nuestro cuerpo se pueda manifestar para alcanzar a otros. ¿En qué tiempo? En este tiempo donde la noche está avanzada. Señor Sí, Jesús. Donde la oscuridad de las tinieblas, el poder de Satanás se ha multiplicado tanto que ha encerrado a las personas y las ha llevado tras razonamientos y pensamientos que los llevaron a alejarse de Dios. Por eso dice, la noche está avanzada, dice. Pero hay una esperanza, dice, se acerca el día. Amén. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Se acerca el día, Gracias, dice. Jesús. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahora hay una determinación que nosotros tenemos que tomar. O que si usted y yo la hemos tomado, tenemos que mantenernos firmes allí. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Vio? ¿Cuáles son las armas de la luz? Son todas aquellas manifestaciones de la vida de Dios a las cuales nosotros le tenemos que dar lugar, para que la gente sea alumbrada. Amén. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Y cuáles son las armas de la luz? Y las armas de la luz son las manifestaciones de las virtudes de Cristo. Por eso dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Vio? No proveáis, vestidos. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada. Gracias, Señor. La oscuridad de este mundo ya es tanto que fíjese que la depravación en la que entró el mundo. ¿Vio? Y esto, hay muchos que dicen, como decía una persona antes de que termine el año, decía, el año que viene va a ser mejor. Y déjenme decirle que no, y que con el avanzar de los años y de los días, la maldad se va a ir multiplicando y va a ir avanzando, porque se tiene que cumplir, dice, la noche está avanzada, dice, y se acerca el día. ¿Cuál es el día? El día de la manifestación del Dios nuestro, dice, el día de la manifestación de los hijos de Dios, donde ellos van a poder manifestar la vida de Cristo en su plenitud. Amén. Gloria a Dios. Gracias. No sé si Señor. tienen algo para agregar ahí. Qué destructivo es proveer para los deseos de la carne. Por eso continuamente se nos está diciendo en Gálatas, en Romanos,
Y en las epístolas de Pablo, de no proveer, no dar lugar a la carne, ¿no? A veces le damos lugar en algo tan chiquitito en lugar de dejar que Dios nos defienda. Amén, gloria a Dios. No, después de que pasa ese momento y que Dios nos defiende, decimos, ¿para qué reaccioné? Si tenemos quien nos defienda. Amén. ¿No? Y seguir adelante, ¿no? Gracias al Señor por su palabra. Y a veces esos malos pensamientos los llevan a formar una raíz de amargura que los da pérdida. Y después, como decís vos, ¿no? Nos damos cuenta que era una pavada, que no era para que el Señor los defiende, Él está siempre. Amén. A veces decimos cosas que por ahí no son de Dios, pero Él enseguida los lleva a su senda, ¿no? Sí. No permite que salgamos de ahí. Por eso, como también decías ahí en Gálatas 2:20, donde dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén, gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del fe. Hijo de Dios. Todo, ¿no? en Todo fe. es por la Amén. fe, ¿no? Amén. Bien, todo es por fe. Gracias, Nosotros Señor. creemos, declaramos y manifestamos. ¿Qué es lo que manifestamos? Lo que hemos declarado con nuestra boca, pero lo que hemos creído con nuestro corazón. Amén. ¿Y qué es lo que creemos? Lo que Dios dice en su palabra. Dios dice y así es. Dios dice y así es. Y eso me hace acordar que el pueblo de Israel fue llevado por el desierto hasta el monte Sinaí. Y Moisés le dijo, quedaos aquí, dice, hasta que yo vaya y hable con el Señor y vuelva a vosotros. Y Josué se fue con él y quedó al pie del monte. Y dice que estuvo Moisés en el monte 40 días. Y el pueblo se empezó a inquietar. ¿Vio? Y ya empezó a murmurar. Y ya empezó a hostigar a aquellos que estaban con él. Hasta que lo hostigaron a tal manera a Aarón, que dice, Aarón hizo un becerro, dice, tomó el oro de ellos y hizo un becerro de oro. ¿Vio? Y así pasa muchas veces pasa. Nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios y a veces pareciera que cuando más esperamos que Dios nos conteste, Dios se tarda, pero Dios se tarda porque Él sabe cuáles son los tiempos y la manera. Y entonces nosotros ya nos desesperamos y empezamos a ir a buscar ayuda, ¿vio? A la carne, a los pensamientos, a las intenciones, a las direcciones. Pero ellos tenían que esperar. ¿Qué tenían que esperar? Que Moisés vaya, busque la dirección de Dios y se las traiga a ellos. ¿Vio? Pero ellos fueron a lo más rápido. ¿Y qué fue lo más rápido? Ellos dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque Moisés dice que se fue, no sabemos qué le ha acontecido. ¿Vio? Pero la posición de un hombre de fe es siempre esperar. Es difícil esperar en Dios. No crea que es fácil esperar en Dios. Pero mejor esperar en Dios que confiar en la carne. ¿Vio? Porque aunque Dios a veces se tarda, no siempre, pero a veces se tarda, la respuesta del Señor es eficaz y es segura. Amén, gloria a Dios. Y nos lleva a nosotros a mantenernos firmes en la fe. Jesús. Amén de que esperar en Dios es una cualidad del vencedor, del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él confía en su Señor. ¿Vio? Él confía en el Señor. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, dice. Y al fin se levantará. Y al fin se levantará, ¿cómo dice? Sobre el Vamos a polvo. leerlo. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Y mire que, como decía un hermano, a Job no le vinieron problemas ni situaciones, le vinieron calamidades a Job. Gracias, Jesús. ¿Vio? Cosa que nosotros hubiéramos agarrado nuestra toalla simbólica y ya la hubiéramos tirado. Pero sin embargo Job se mantuvo ahí como viendo al invisible, como lo hicieron los que estuvieron en el Antiguo Testamento dándonos testimonio y enseñanza a través de las sombras a nosotros. Sí. 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Gracias, Jesús. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y la mujer de Job le dijo a Job, dice, hasta ahora, dice, mantienes tu integridad, dice. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Le dijo. Por causa de todas las cosas.
Y Job la miró y le dijo, como una mujer fatua o necia has hablado, dice, recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos, dice. Dice, en todo y por todo, dice, sea Dios bendecido. Y no pecó Job, dice, contra Dios con sus labios. No atribuyó despropósito alguno. No le atribuyó despropósito, porque él estaba esperando en Dios. El apóstol Pablo también, ahí en Timoteo 1:12, que dice, no me avergüenzo del evangelio porque yo sé a quién he creído, ¿no? Y dice acá en el 10:11 de Romanos, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gracias. Por eso, hermano o hermana, Gracias, Jesús. usted que dice, pero esta situación yo hace años que la vengo pasando. Pero no deje de creer, no deje de poner su confianza en el Señor. No deje, porque el Señor no se va a tardar. Veo, porque está bien, uno dice, sí, usted me dice, el Señor no se va a tardar, pero yo hace años que estoy esperando la respuesta del Señor. Bueno, pero ¿sabe por qué el Señor a veces se tarda? Porque Él está trabajando con nosotros. Él está trabajando. A veces el trabajo de Dios para moldearnos a nosotros no nos gusta. Pero es la manera que Dios usa para trabajar con nosotros. Y nosotros necesitamos ese trato. Necesitamos ese trato. Porque después van a venir otros. Y nosotros le vamos a decir a esos que vienen detrás de nosotros, Dios trabajó así con nosotros. Gracias. Y eso es lo que nos llevó a nosotros a mantenernos firmes en la fe. Por eso dice, habiendo sido reconciliados por medio de la muerte de Cristo, fuimos salvos, dice. Habiendo sido reconciliados por su muerte. Pero habiendo sido salvos por medio de la muerte, dice, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Usted quiere ser salvo de la situación que usted está viviendo hoy, tiene que confiar en el Señor. Pero ¿hasta cuándo? Eso yo no le voy a poder responder. Y usted no va a encontrar una respuesta lógica. Eso Dios le va a dar la respuesta. Gracias. Y usted va a tener que aprender a confiar en el Señor. Confiar en el Señor para la carne es algo que la carne no quiere hacer. Pero el hombre espiritual dice, se deleita, dice. Amén. Se deleita en la voluntad de Dios. Amén. En Él está su delicia. Y Él puede esperar. Jesús, sí. Él puede esperar porque Él sabe que Dios no lo va a dejar en el polvo, como dijo Job. No lo va a dejar en el polvo para siempre. Sino que Él lo va a levantar. Amén. Y si lo tiene que restaurar, lo va a restaurar. Y si lo tiene que fortalecer, lo va a fortalecer. Amén. Y lo va a capacitar para que siga hacia adelante. Gracias. Gloria Así a que, Dios. hermano, hasta aquí me ha dado el Señor. No sé si las hermanas quieren agregar algo. Sí, hay una alabanza que dice, Señor, yo quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Señor. Y miramos, busquen después, ¿no? Sí. Cómo es el alfarero que con tanta delicadeza trata el barro y de algo sin forma, sin nada, hace una obra hermosa, ¿no? Y así es el Señor que trabaja con nosotros. Los ¿no? vamos Pero modelando. tenemos que ser como el barro. Sí, dóciles, ¿no? Que Él Claro. trabaje, tiene su tiempo, como Amén. decías, ¿no? Todo tiene su tiempo, pero Él va a sacar una pieza perfecta de nosotros. Amén, gloria a Dios. Gracias, y la imagen de Jesús. su Hijo mismo. Así que es Amén, una obra perfecta. amén. Dios, tenemos que ser como el barro. Gracias, Jesús. Y como decía mi esposa, ¿no? Y yo miraba el otro día una película donde mostraban un alfarero trabajando con el barro. Y el barro no se mueve. Está allí sobre la mesa de trabajo del alfarero y no se mueve, no se resiste. Solamente está ahí a disposición del alfarero para que él le dé la forma. Amén. Sí. Y Dios no nos quiere dar cualquier forma. Dios nos quiere dar su forma. Amén. ¿Vio? Para que podamos soportar, para que podamos... Y el soportar cuanto a la voluntad de Dios no es, bueno, no me queda otra, voy a soportar. No, Él nos va a dar la capacidad de soportar. Y cuando nosotros digamos, voy a soportar, entonces el Señor no nos va a permitir que nosotros pasemos por ahí. Gracias, Jesús. ¿Vio? Voy a soportar, Señor, yo la verdad que yo no soportaría esta situación. Pero si tú dices que me diste la capacidad para soportarlo, entonces yo voy a confiar en la capacidad que tú me diste. Y entonces el Señor no va a permitir que usted pase por ahí. Gracias, Jesús. Y si en algún momento el Señor permite que pase por ahí, es porque hay una firmeza en su corazón que Gracias. usted no está conociendo, pero que Dios conoce que está ahí y quiere que usted la conozca. Amén. Que el Gracias. Señor le bendiga
Gracias, Y que Jesús. esta palabra, así como fue de bendición para nosotros, pueda ser de bendición para usted, para su familia, para todos aquellos que la escuchen y la van a escuchar después a través de las repeticiones y a través de YouTube. Gracias. Vamos a hacer una oración y nos vamos a estar encontrando nuevamente el día lunes a las 10 de la mañana. Gracias, Jesús. Jesús. A las 9 de la mañana estará el pastor o los hermanos que están designados por el pastor. Gracias, para poder traer la palabra. También está el hermano Juan, Pablo y la hermana Rosemary. Ellos están haciendo programas los días martes y los días jueves. No me acuerdo bien la hora, pero ya lo vamos a hacer. ¿A la qué hora? A las 9. A las 9 de la mañana. Ellos están saliendo a través de su Facebook. Así que le invitamos, hermano, para que ustedes los puedan acompañar a los hermanos, para que los puedan alentar, orar por ellos, para que ellos puedan hacer correr esta palabra. A través del Facebook de la hermana que es Mari Vargas, usted lo puede buscar y lo puede escuchar, hermano. Amén. Así que vamos a hacer una oración y vamos a terminar con el programa de este día. Gracias, Señor. Padre amado, estamos delante de tu Señor. presencia. Gracias, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, porque fuimos reconciliados, Señor, por medio de tu sangre. Ya no somos extranjeros, Señor, ya no somos ajenos, Señor, a la ciudadanía de Dios. Ya no somos ajenos, Señor, a las promesas que tú tienes para con nosotros, Señor. Tú nos hiciste cercanos por medio de la sangre de tu Hijo. Tú nos hiciste cercanos, Señor, llevando las enemistades y clavándolas en la cruz, Señor. Clavando el acta de los decretos, Señor, que nos era contraria. Tú la quitaste del medio. Señor, y ahora siendo reconciliado por medio de tu muerte, también somos reconciliados por medio de la vida, Señor, que en nosotros se va manifestando. Por eso, Señor, te damos gracias. Porque no hay excusa para nosotros, Señor. No hay excusa. Tú nos diste todo y nos das todo para que nosotros podamos, Señor, manifestar y podamos rendir nuestra vida a ti. Amén. Durante nuestra vida en este mundo, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos que nos han estado acompañando, Señor. Bendice a tu siervo, a los hermanos de la congregación. Gracias. Y que este fin de semana, Señor, tú nos puedas bendecir con hermosos cultos, Señor, donde podamos sentir tu presencia, Señor, y tu palabra, Señor, nos fortalezca y nos edifique, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, hermano. El Señor les bendiga. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Bueno, ahí finaliza.